En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el 27 domingo del tiempo ordinario de este año 2022 y las escrituras de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos llama a saber cuáles son nuestros deberes como cristianos. Nuestra vida debe ser una vida de servicio. Ustedes se podrán preguntar de qué y a quién debemos servir. Pero lo que no nos damos cuenta es que realmente nuestra vida está dedicada a ejecutar acciones y hacer cosas por las cuales nos van a juzgar. En nuestra casa, en nuestro trabajo y al final de cuentas cuando tengamos que rendirle cuentas y enfrentar a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy abre nuestros sentidos con la finalidad de que podamos entender cuál es nuestra verdadera función en la vida. Y es que debemos ser y tener una vida de servicio. Los apóstoles le piden a nuestro Señor Jesucristo que les aumente la fe. Puede que piensen que la fe es algo así como un grifo cuando se tiene sed y que se abre y el agua sale hasta que tú puedas calmar tu sed. Pero mientras más abres, más calmas tu sed. Eso es verdad. Pero Jesús ve en estos hombres la poca confianza que tienen en Él. Si no confías en la persona, no le podrás servir. Y si no le sirves, entonces, ¿cómo lo conoces? ¿Y cómo puedes tener fe en Él y pedirle que abra ese grifo de gracia y misericordia que le pides? ¿Qué tienes que hacer para ganar la confianza de nuestro Señor Jesucristo y de las personas? Como cristiano y como persona debemos tener un conjunto de deberes y obligaciones que cumplir. Eso nos pasa en nuestra vida, por ejemplo, en nuestro trabajo. Le debemos lealtad y obediencia a la empresa o organización para la cual nosotros trabajamos. Se supone que debemos cumplir nuestra tarea para la cual fuimos contratados. Debemos ser eficientes, trabajar con ética y dignidad, aprender cada día más de lo que hacemos para que al cabo de un año podamos tener una buena evaluación y un buen ajuste del salario. Pero ¿qué hay en nuestras casas? Debemos también cumplir con nuestras labores de esposo o de esposa, pero también de padres y madres que deben estar pendientes de sus hijos, que al fin y al cabo los queremos y son nuestra responsabilidad y debemos cuidar de ellos aún así sean grandes. Y a lo mejor dices que vives solo, que estás grande, ya creciste y nadie te gobierna. Por lo tanto, no le rindes cuentas a nadie, que eres el maestro de tus propias acciones y por lo tanto nadie te gobierna y haces lo que quieres. Pero eso sí, puede que tengas un trabajo y rendirles cuentas a tu jefe. Y algunos podrán decir, es que yo trabajo por mi propia cuenta y no tengo jefes a quien rendirle. Bueno, ahora la pregunta es, ¿y qué de tus deberes y obligaciones como cristiano? ¿Cómo los estás ejerciendo y cómo los estás cumpliendo? Lo que pasa es que se nos olvidan nuestras funciones que nos dieron cuando nos hicimos cristianos y eso pasó en el momento en que fuimos bautizados. Se nos olvida que nos unimos a Jesucristo para ser como Él, sacerdote, profeta y rey. Pero que también no solo debemos cumplir con los mandamientos de Dios, que al fin y al cabo es nuestra obligación y tarea, pero también el amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Entonces, porque cuando amamos a nuestro prójimo y amamos y le servimos a Dios, es también nuestra labor hacer acciones de misericordia, corporales y espirituales, que le son agradables a la vista de nuestro Señor. Entonces, únete a Jesucristo en la cruz. Sé el verdadero cristiano comprometido con Él y con tus hermanos. Sé el sirviente fiel que está dispuesto a hacer sacrificios, cumplir con la labor que Dios te dio. Revisa tus deberes como ciudadano, pero también revisa tus deberes como cristiano que eres y cúmplelas a toda cabalidad
para cuando tengamos que enfrentarnos a su justicia, a la justicia divina, podamos decir, Señor, yo solo hice lo que tenía que hacer. Que Dios te bendiga.